Eh, Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Estamos aquí en otra de las series de pláticas de Ópera en Movimiento. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Yo creo que desde que supe de su trabajo le he admirado desde lejos y hace poco desde cerca porque fue una de las sinodales en mi examen de doctorado. Y le quiero agradecer mucho todas las observaciones que me hizo. Hicieron crecer mucho mi trabajo, por supuesto, y por supuesto mi admiración siempre hacia la gran doctora Aurea Maya Alcántara, que nos acompaña, y también nos acompaña, por supuesto, el doctor César Moreno Sayas. Comenzaré presentando y leyendo la reseña del doctor Sayas y continuaré con la de nuestra invitada, la doctora Aurea Maya. El doctor César Octavio Moreno Sayas es el director general de Ópera en Movimiento AC, organización que se dedica a la producción, investigación y distribución de contenido cultural y artístico. Trabaja en la coordinación de proyectos artísticos y académicos, así como en las cooperaciones interinstitucionales como la que se tiene con Ópera BUAP. Adicionalmente, el doctor César Sayas es miembro de la Junta Académica del Diplomado de Ópera Mexicana de Fundación Arte contra la Violencia, que dirige la doctora Enid Negrete. Ha producido el estreno latinoamericano de Achiga, la T de Polifemo de Händel, así como el estreno mundial de Eugenia, ópera que hace poco presentamos, de Armando Ortega Carrillo. Además de lo anterior, ha colaborado como ponente, crítico, ensayista y docente en instituciones y medios como ProOpera, Opera Wire, Mexican Culture Center, Universidad Anáhuac Norte, Academia Sibelius, Universidad Nottingham, entre otras. Y por supuesto, nuestra querida y admirada doctora Aurea Maya Alcántara, quien es doctora en Historia de Arte por la UNAM y desde 1991 investigadora del CENIDIN IMBAL. Autora de libros y ensayos sobre ópera y zarzuela en México durante los siglos XIX y XX, además de especialista en la catalogación de archivos musicales. Participó en el rescate y puesta en escena de dos de las óperas más importantes del repertorio mexicano, Hildegonda de Melesio Morales y Catalina de Guisa de Zenobia Paniagua en 1994 y en el 2019, respectivamente. Ha publicado en el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Mora, el CENIDIM y en las revistas Diacronías y Bicentenario. Su publicación más reciente es el libro Ópera y Gastos Secretos. Su producción en México en el siglo XIX. Es presidente honorario de la Asociación de Historiadores Palabra de Clio, de la que es miembro desde el 2015 y cronista en artes en la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarlos y los dejo. No, muchas Muchísimas gracias. gracias, Manuel. Y pues muchísimas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. La verdad es un gustazo que esté con nosotros en estas pláticas que queremos apoyar en la difusión, dar a conocer el trabajo y que siempre es importante dar a conocer cómo fue nuestra ópera, qué es lo que hay que es tan rica y que hace falta tanto por investigar y que usted ha contribuido muchísimo, muchísimo, la verdad. Sí, siempre la he admirado mucho su trabajo, la parte académica, la parte de edición musical, todo eso, la verdad, me parece muy completo. Muchas gracias, César. Yo estoy muy agradecida de haber recibido la invitación de Ópera en Movimiento, de tu parte, de Manuel Paul, y pues muy contenta de estar aquí, gracias a los que se están integrando. Y pues ustedes dicen. Pues yo creo que vamos a comenzar. La plática de hoy va a ser la ópera en México entre 1921 y 1925. Un periodo, la verdad, muy, muy interesante de muchísimos cambios, consolidación, post-revolución, con los problemas que va trayendo, con muchas esperanzas. Entonces, la verdad, creo que va a ser muy interesante. Vas a ir aprendiendo muchísimo sobre el desarrollo de la ópera que va a afectar no nada más lo que va a venir todo el siglo XX, sino incluso lo que vemos actualmente. Cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar señalando que esta conferencia es producto de una serie de ponencias que he leído en un coloquio que se llama, siempre es el año 1920, en la memoria de México. El último fue en octubre pasado, 1925, en la memoria de México, que se organiza en el Instituto Mora
a cargo de la doctora Guadalupe Villa, a que siempre le agradeceré, que me haya traído hacia el siglo XX, ¿verdad? Y ya, como digo, yo soy parroquiana del coloquio y de alguna manera me he dado cuenta de cómo en palabras de Laura Suárez de la Torre, también académica del Instituto de Mora, el siglo XIX es un siglo XIX largo, en el que todavía en las primeras décadas del siglo XX siguieron las mismas prácticas y ahora sí que nuestro trabajo es ver en dónde viene el cambio. Entonces voy a compartir una presentación y pues bueno, yo a César le dije que íbamos a comenzar en 1921. En realidad vamos a comenzar desde 20, porque en esta época hay una serie de momentos importantes que luego nos van a ayudar a entender qué es lo que sucedió en este lustro, digamos, ¿no? Bueno, comencemos con un poco de historia y recordemos que en 1917 fue nombrado Venustiano Carranza como presidente de nuestro país. De la mano de Carranza también vienen la instauración de la Constitución de 1917, que nos rige hasta ahora, sí, con varias modificaciones, sin embargo, sigue vigente. En este 2025. Varios de estos logros de la Constitución, recordémoslo, fue el repartimiento de tierras ejidales, que por cierto se vinieron a completar en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Imagínense cuántos años tardaron, ¿no? Hubo muchas mejoras en las jornadas de los trabajadores. em, Hoy que recibimos la noticia que se van a modificar las horas de 48 horas semanales a 40 y que va a ser gradual, pues imagínense lo que era en siglo XIX, principios del XX, cuando no estaba regulado nada de estas jornadas laborales, quiénes podían trabajar, los niños, las mujeres, pero bajo qué condiciones. Todo eso es varios de los logros de la Constitución de 17, además de que fortalecieron la industria nacional y en lo que a nuestro campo se refiere, buscaron brindar una mejor educación para todos. El artículo tercero de la Constitución es muy importante, ¿verdad? Educación para todos y que de alguna manera derivó en introducir también la educación artística en este periodo. Bueno, en 1920, ¿qué teatros había en la capital? Voy a hacer un recuento porque también es importante para ver cómo es que se manejaba. El Teatro Orbeu, que fue un teatro construido en el siglo XIX, en 1875, ya no existe más, fue cerrado en 1954 y se encontraba en el predio lateral de la Biblioteca Lerdo. Si se fijan aquí, hay un edificio que ya no existe, esta es la explanada que tiene, voy a señalar aquí, la explanada que tiene la entrada de la iglesia. Es muy interesante cómo se fue modificando, nos hace falta. Voy a ir diciendo muchas cosas que nos hacen falta, a ver si alguien lo quiere hacer, porque faltan tantas cosas en torno a la ópera que ojalá muchos se integraran y escribieran. Por ejemplo, una monografía del Teatro Arbeu y ayudarnos a ver cómo estaba en el predio. Era el interior era de madera y tuvo una innovación en 1875. Estaba iluminado con gas hidrógeno, una novedad tecnológica para la época que no sé si habrá ayudado, pero seguro se vería un poco más iluminado. Era en herradura, se supone, pero hay pocas fotografías al respecto. Si alguien hiciera una monografía del Teatro Herbeu, nos ayudaría mucho. Otro teatro era el Teatro Principal, construido desde fines del siglo XVIII, que era el Coliseo Nuevo y que cuando nos hacemos independientes se llama Principal, pero era el único, ¿no? Y que tampoco no existe más, estaba en Bolívar 30, a la vueltecita del Arbeu y que en 1931 sufre un gran incendio en una función dominical en la que estaba actuando Joaquín Pardavé y salen todos, y pues bueno, vean, tenemos fotografías, ¿verdad? De cómo los bomberos de lo que era el Teatro Arbeu y que se destruye y no queda más. También ese tenía muy poco tiempo el Teatro Esperanza Iris, inaugurado y construido por la actriz Esperanza Iris en la calle de Donceles, que en 1960 fue vendido al gobierno de la capital y adoptó el nombre de Teatro de la Ciudad. Muy recientemente cambió nuevamente al Teatro Esperanza Iris y ahí pues se presentaba Esperanza con su compañía y
Algunas veces lo arrendaba para también temporadas de ópera. Esperanza Iris, recordemos que se presentaba como cupletista, actriz, cantante, hacía zarzuela, opereta y ahorita más adelante tengo una fotografía. Otro teatro era el teatro lírico, que cuando yo era niña todavía alcancé a ir, oigan. Se inauguró en 1907 en en la calle de República de Cuba 46. Hoy está abandonado y se conserva solamente la fachada. Recuerdo mucho que también era un teatro en herradura y era un poco más pequeño que el teatro de del Esperanza Iris. Y bueno, en el teatro lírico solían presentarse, antes de que Esperanza construyera su teatro, estas mujeres. María Conesa, Prudencia Grifel, vean, yo la ubico como una abuelita del cine mexicano, ¿no? Era también cupletista, cantaban, actuaban y pues se presentaban en distintas obras. Estas son fotografías de 1920, de esta misma década, de El Periódico. Otro teatro era el Teatro Lírico, que se inauguró en 1907, todavía con un pie en el Porfiriato. Les digo que era el Teatro Lírico, perdón, lo estoy repitiendo. Y el Teatro Ideal, otro teatro ya inaugurado en 1912 en la calle de Dolores, hoy tampoco no se conserva y también va a presentar algunas temporadas de ópera. Era una sociedad mutualista, o sea, era una serie de socios que cooperaron para construir el teatro y arrendarlo y tener pues sus ganancias. Más allá del teatro y que se anunciaban las carteleras en el periódico, vean el Arbeu, el Principal, el Esperanza Iris, el Teatro Ideal, también vamos a tener una serie de cines que van a ser muy comunes ya en esta década de 1920. Bueno, desde que surge el cine. Acuérdense que en esa época todavía es el cine mudo. El cine sonoro va a tardar 2 años más, 1927. Y entonces se transmiten las películas y hay músicos en vivo para pues hacer más amenas estas funciones. Había 12 cines, oiga, el cine de la Ribera, el Trianón, el Díaz de León, el Victoria, el San Hipólito, muchos de ellos ya hoy no existen. Y bueno, lleguemos a lo que es nuestro tema, ¿verdad? La ópera en 1920. Eh, Debo decir que todavía aquí, ya en los 20 vamos a ver como un cambio en las temporadas. En el siglo XIX se acostumbraba a comenzar la temporada en el domingo de Resurrección y terminaba en la semana del miércoles de ceniza. Ujú. Y generalmente en la época de lluvias había una temporada de descanso que pasaran las lluvias, porque en el siglo XIX cuentan las narraciones que a veces las calles se inundaban mucho, se llenaban de lodo los vestidos, no había posibilidades de bajar adecuadamente de los carruajes y entonces mejor se prefería esperar a que pasaran las lluvias para comenzar la temporada por ahí de septiembre. Acuérdense que antes se decía el cordonazo de San Francisco, en octubre dejaba de haber lluvias. Hoy ya no, ¿verdad? Hoy ya han cambiado los tiempos. Pero en 1920 todavía tenemos el fin de la temporada de la Compañía Mexicana de Ópera de Alberto Amaya. También nos hace falta un estudio de esta compañía, que era una compañía de un compositor y que traía cantantes nacionales. Termina la temporada en enero, presentaban ópera italiana y justo coincide con un sismo. Eh, Todo lo que voy a hablar es solamente la capital. Este modelo sin duda se va a replicar en distintas ciudades del país, pero yo generalmente hablo solamente de la Ciudad de México. Bueno, con motivo del sismo se va a hacer un concierto que va a incluir un desfile de modas y le van a llamar teoperístico. El teoperístico se va a realizar en el café-restaurante Chapultepec, que estaba, vean allá al fondo está el castillo de Chapultepec. Este lugar ya no existe, muy bonito era. Y ahí van a hacer unas funciones de áreas de ópera para juntar fondos precisamente para las poblaciones de Puebla y Veracruz que habían sido muy dañadas por el sismo. Hacia el mes de febrero, justo después de el miércoles de ceniza, es que se va a comenzar a preparar
a presentar la compañía de ópera italiana de Adolfo Bracal, en sociedad de José del Rivero. Recordemos a José del Rivero porque luego, hacia el fin de este año, va a presentar él solo también una compañía. Va a hacer, vean nada más, funciones diarias a las 7 de la noche. Em, Va a pasar algo. Aquí va a comenzar en febrero en el Teatro Arbeu. ¿Y qué sucede? La semana del 16 al 21 se suspenden las funciones por una epidemia de gripa. Acuérdense que 2 años antes había pues surgido la epidemia de gripe española y se había diseminado por el mundo. Estamos en 1920. Casualmente, 100 años después, tuvimos otra epidemia, una pandemia, ¿verdad? Pues bueno, en este caso van a parar las actividades y como en el 2020 el Consejo de Salubridad dispuso el cierre, cito, de todas las escuelas y salones de diversiones para evitar la transmisión de la enfermedad. Diariamente se desinfectaban camiones y tranvías, al tiempo que comenzaron a repartir quinina y pastillas Dover a los enfermos pobres. Nos cuenta Edgar Ceballos en un libro que se llama La Ópera y que es un recuento de precisamente todos estos años. Las pastillas Dover investigué, ¿qué era eso? Eran unos polvos que tenían em, entre sus compuestos tenían opio, imagínense nada más. Bueno, por lo menos no te dolía los malestares, ¿verdad? Era una especie de aspirina, pero no era ácido acetil salicílico. ¿Qué hace Adolfo Bracal? Va a hacer una función de ópera al aire libre, porque el Consejo Superior de Salubridad, cito, dio la orden de clausurar teatros, cines, templos, escuelas y toda clase de centros de reunión por tiempo indefinido con el fin de combatir el mortal contagio. ¿Qué hace Bracal? Va a convencer al Consejo Superior de Salubridad de hacer sus funciones de ópera en el Toreo. El Toreo estaba ubicado en la Hacienda de la Condesa, hoy la Colonia Condesa, ¿verdad? Ya no existe más. Y ahí va a haber esta función, en este lugar al aire libre, en donde fue mucho público según las reseñas que existen. Hay un comentario en el periódico El Demócrata al respecto. El impuesto, cito, el impuesto de 10% será desde hoy a cargo exclusivamente de la empresa que ha querido quitar esta carga al público, ya que le fue impuesta por el señor regidor Enrique Munguía, que así se muestra protector decidido de los espectáculos cultos. Por supuesto, era una crítica a Enrique Munguía, que cobraba el 10% del impuesto. ¿Qué hace Bracal? Pues ahora sí que balconearlo en la prensa, porque en esta época todavía tenemos la costumbre del siglo XIX de que el gobierno va a financiar de alguna manera las temporadas de ópera que se presentan en la Ciudad de México. Finalmente, después de esta función al aire libre, ya se admiten nuevamente las funciones, se controla el brote, en teoría, ¿verdad? Y va a seguir presentando en el Arbeu sus funciones diarias del 6 al 17 y hasta ahí va a actuar la compañía Bracal. ¿Qué repertorio van a presentar? No, bueno, Aida, Manon, Thais, Rigoletto, vean las que están ahí en la lista, la Gioconda, la favorita, digamos lo que hoy conocemos como el canon de la ópera del siglo XX, ya se estaba conformando en este momento. Después, Bracal, bueno, vamos a tener febrero, marzo, ya no va a presentar funciones, se va a retirar la compañía. Y lo que es abril, mayo y junio, vamos a tener las funciones de opereta, zarzuela y del cuplé de Esperanza Iris, de Prudencia Grifel, pero en mayo sucede un acontecimiento muy difícil en la historia de México. Venustiano Carranza es asesinado en el mes de mayo. El 1 de junio es nombrado presidente sustituto este personaje, Adolfo de la Huerta, que va a convocar elecciones y en diciembre de 1920 va a ser nombrado Álvaro Obregón. ¿Qué sucede en torno a la ópera? Bueno,
se celebra, apenas lo nombran, se celebra una función extraordinaria de ópera para celebrar el nombramiento de Adolfo de la Huerta. Debo decir que Adolfo de la Huerta es un gran personaje del grupo de Sonora, por supuesto, que además era un amante de la ópera y que va a apoyar a este grupo, la Compañía Mexicana de Ópera, o que también aparece en las funciones en los periódicos con el nombre de la Compañía de Atracciones Modernas durante julio y agosto. No he podido comprobar fehacientemente con documentos que el gobierno lo apoyó. Sin embargo, hacia el mes de septiembre, antes de dejar el poder, De la Huerta propuso un presupuesto de 2 millones de pesos para continuar con la construcción, bueno, con varias cosas. Sigo contando de la Compañía Mexicana de Ópera. ¿Qué sucede? Que Adolfo de la Huerta, además de ser eh, un amante de la ópera, se vuelve maestro de canto. Debo decir que Adolfo de la Huerta fue un personaje que, más allá de ser un célebre maestro de canto y que va a vivir de eso cuando deja el poder, va a ser va a tener que irse al exilio. ¿Y de qué va a vivir? De dar clases de ópera en Estados Unidos. Es un gran personaje que también nos hace falta de estudiar un poco más y su impulso en este momento. Por supuesto, de las pues del gobierno sacó dinero, pero no he encontrado esa documentación que me permita afirmar que de dónde salió el dinero. ¿Qué presentó la Compañía Mexicana de Ópera? Madama Butterfly, Tosca, Bohemia, o sea, el canon. Y va a presentar una ópera de un compositor mexicano, Alejandro Cuevas, que después, antes de que se vaya Adolfo de la Huerta, lo va a nombrar director del conservatorio, Morgana. Bueno, en septiembre, antes de que se vaya de la Huerta, va a patrocinar otra temporada de ópera con este mismo grupo y el periódico dice nada más, cito, el apoyo moral y material del cultuligentísimo, así dice, señor de la Huerta. Bueno, si ya ven que yo sobre todo he estudiado el siglo XIX y he podido comprobar que a través de las partidas de gastos secretos es que se financió la ópera en México. Eh, Independientemente del grupo político que estuviera en el poder. Hubo yorquinos, escoceses, liberales, todos apoyaron de alguna manera y a través de los gastos secretos, como lo he podido comprobar en mi libro más reciente. Bueno, en 1920, el presidente de la Huerta dispuso de un presupuesto, además de que propuso a la Cámara de Diputados que hubiera un apoyo de 2 millones de pesos para continuar con la construcción del Teatro Nacional. Bueno, el repertorio de Verdi, Mascagni y Rossini, pues, todo el canon, ¿no? Y bueno, es que recordemos que no había Palacio de Bellas Artes, no había Teatro Nacional, se había demolido, creo que tengo unas fotos más adelante, y después, entre septiembre y octubre, más bien entre octubre y diciembre, va a presentarse otra compañía, ya no la Compañía Mexicana de Ópera, sino la Compañía de Ópera Italiana de José del Rivero, el que había sido socio de Bracal, se va a presentar también de forma muy regular, vean funciones diarias. Hoy estábamos comentando al inicio de esta conferencia que quienes íbamos a ir a la leyenda de Rudel, que qué día íbamos a ir porque se presentan solo 3 funciones en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, ¿verdad? Estas compañías se presentaban diario. Es todo un tema el saber qué calidad tenían, tanto en su orquesta como en la ejecución. Yo he revisado algunas grabaciones históricas de estos personajes, de estos cantantes que se presentaron y no suenan nada mal, ¿eh? Entonces hay ahí opiniones encontradas. Yo soy de las optimistas que piensa que había un nivel bueno de ópera en estas representación de estas funciones. Bueno, ¿qué sucede? Termina 20, llega Plutarco Elías Calles al poder y 21, muy poca representación de ópera. No sé si a Plutarco Elías Calles le gustaba la ópera, pero hacia 22
comenzamos a ver un periodo de rupturas y continuidades de esta tradición. Em, 1922 va a ser, bueno, desde que llega Plutarco Elías Calles, va a haber numerosos cambios dentro del grupo político sonorense. También Plutarco es sonorense. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una serie de discusiones en torno al arte que incluso se van a publicar. Por ejemplo, Carlos Peña va a publicar un texto que se llama El arte y la crítica en la revista Arquitectura de enero de 22, que dice lo siguiente, cito. Si queremos tener arte nacional, no dirijamos miradas retrospectivas al pasado, porque la mayoría de las presentes generaciones no comprendería aquel arte que los siglos han cubierto con el lúcido manto de una civilización más adelantada. Hagamos un poco de historia. En 1831, el Distrito Federal tenía 250,000 habitantes. Tenía solo dos teatros, el principal y el de los Gallos. De repente había esporádicos por ahí, ¿no? Pero eran de madera, provisionales, ¿no? El de los Gallos también fue provisional, pero se quedó fijo largo tiempo. Eh, Cabían 4,200 personas, 1,68% del total de la población. Yo sostengo que era la élite. Todos estaban en esos teatros. As- 100 años después, el Distrito Federal había crecido cuatro veces, 906,000 habitantes, y teníamos ya para 22 13 teatros o salas. Además de los que mencioné en 20, ahora estaba el Olimpia, el Colón, el Virginia Fábregas, el Hidalgo, el Casino, el Eslava, un teatro de lona, o sea, una carpa, que se llamó La India Bonita, y por supuesto la sala del Conservatorio, que ya se había cambiado a la calle de Moneda. Hacia 22 se presentaban tres compañías de ópera, la de Campillo, la de Zarzuelas y Revistas Mexicanas, y la de Mimi Derba, que es otra actriz de el cine de oro, ¿no? De en esta película Ustedes los ricos, pero que también vean nada más esa fotografía, enseñaba el hombro y toda la cosa, ¿verdad? Era también cantante y actriz. Vean fotografías de María Conesa, de Lupe Rivas Cacho, que también se va a presentar pues con poca ropa, cosa que hacía el escándalo total del público, de la crítica de los periódicos, pero ellas seguían haciendo sus operetas, sus zarzuelas, su teatro de revista. Vean, hay en el periódico muchas notas así muy pequeños de Garibaldi, Montecarlo, eran cines. Vean la cantidad de películas que se presentaban y han quedado algunas fotografías que nos permiten ver el tipo de público que asistía, el Salón Rojo o vean esta del Rialto. Sin duda era un público muy diferente, que aquí es donde vemos ya un cambio en pues las diversiones públicas. Sin duda la ópera dejó de tener esta idea de instrumento civilizatorio y ahora las ya no van a ser un medio para demostrar que somos civilizados, sino ya van a caer en el entretenimiento, en la diversión de distintas clases sociales. Además, había también la fiesta baraba, los toros y el hipódromo, que también se localizaba ahí en la Condesa. Digamos que eran nuevas formas de entretenimiento de clases medias y populares en el cine, clases altas en el toreo, en el hipódromo, en el frontón. Poco después, pocos años después, se va a construir el Frontón México. Y un personaje muy importante en este entramado va a ser José Vasconcelos. José Vasconcelos, que va a ser nombrado director del secretario de Educación Pública, se va a fundar la SEP. Existe el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, va a cambiar su nombre en 1920 por la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos va a tener una visión muy particular de la ópera. Va a publicar en el boletín de la SEP, vean lo siguiente, 1922, cito, no creo que el teatro ni ninguna otra actividad social se desarrolle mediante estímulos extremos, ni mucho menos gubernativos. O sea, no voy a dar dinero para eso. Continúo con la cita. Para estimular la producción de obras de arte mexicana, es necesario sacar al pueblo de las tabernas y de los toros. Mientras haya pulque y toros, no habrá teatro mexicano, ni arte mexicano, ni civilización mexicana. Y además remataba en esta serie de libros que hizo un poco autobiográficos, como El desastre, cito,
Una de las exigencias de nuestro programa era poner en contacto cada vez que fuese posible al gran público con el gran artista, no con las medianías. Y lo que antes solo escuchaban las clases relativamente adineradas, que se pueden pagar un billete de ópera, se puso al servicio de las multitudes. ¿Qué nos está diciendo? El subtexto es: hemos apoyado la ópera durante mucho tiempo, no más. ¿Y qué va a encabezar Vasconcelos? Pues el gran movimiento del muralismo mexicano, ¿verdad? Que va a llevar el arte a las paredes de los edificios públicos y agrega, oigan, en resumen, pensábamos la ópera es un espectáculo que en el día solo puede darse cabal en Nueva York y en Buenos Aires. Está pensando en el Colón y en la Metropolitan Opera House, ¿verdad? Y aquí nos quedamos sin ópera. Bueno, más o menos. Siguió habiendo intentos, porque además ni siquiera teníamos un buen teatro. El Teatro Nacional ya se había demolido, el Teatro de Bellas Artes estaba así. Oigan, hoy, bueno, el nuevo Teatro Nacional que después hasta 34 va a recibir fondos, estamos en 22, va a recibir fondos para convertirse en el Palacio de Bellas Artes. ¿El gobierno qué va a hacer? Trasladar los apoyos de la ópera hacia la educación a través de la Escuela Nacional de Música, ¿no? Va a disponer 20,000 pesos para fomento de la ópera nacional, concursos, subvenciones a cantantes, representaciones líricas y conjuntos vocales. Otro trabajo que queda por hacer: ir a rastrear el fondo de la universidad y ver a quienes se les dio ese dinero de fomento de la ópera nacional para para ver hacia dónde se fue. Sé algo. A Fania Anitúa le dieron parte de ese dinero para que hiciera una serie de conciertos y que incluso fuera al extranjero. Hay fotografías del Teatro Arbeu, hubo funciones esporádicas de ópera, también hubo funciones de áreas, de conciertos misceláneos que se les llama en cines. Vean como el Parisiana ya no existe, estaba en Abraham González y Barcelona en la Colonia Juárez, ¿no? Y le dieron apoyo también a María Luisa Escobar para hacer este concierto de áreas de ópera antes de emprender una gira por Estados Unidos. Hubo el caso por ejemplo, representaciones, esto lo sabe mucho mejor Emanuel, de Citlali, de José F. Vázquez, para este periodo, que se estrena en el Esperanza Iris con la temporada de ópera de Fleta. ¿Quién fue Fleta? Miguel Fleta fue un tenor español que llega con su compañía de ópera y se va a presentar. Vean, 4 funciones de noche, una por semana, 4 funciones de tarde, una cada domingo, y serán 8 funciones por Miguel Fleta. Los boletos, se sigue la costumbre de los abonos de plateas, palcos, ¿no? O los asientos sueltos. Y siempre va a estar aquí la mención de pianos y órganos a Wagner y Levin, porque yo sostengo que también, si en el anuncio de la temporada de ópera se incluía su nombre, quiere decir que financiaba algo Wagner y Levin. Desafortunadamente, todo el archivo de Wagner y Levin, pues llegó un administrador de la tienda allá en mediados del siglo XX y dijo: todos esos son papeles viejos y que los tira a la basura. Y entonces nos hemos perdido sin del recuperar la historia de Wagner y Levy. Bueno, la temporada Fleta hizo precios altísimos. Vean, con Fleta la luneta de patio costaba 50 pesos. La galería, o sea, hasta arriba, 20 pesos. Para Citlali, sin Fleta, 4 pesos y 1 peso galería. Para ver cuánto es 50 pesos, te podías comprar un traje de Casimir hecho a la medida por 55 pesos. Era muy caro. En ese momento, ir al cine 50 centavos. Vean los contrastes que se dieron en este momento. Lleguemos a 1923, en donde vamos a tener un nuevo factor. Va a llegar la radio. La radio, un aparato de radio se podía comprar en 16.50. Y entonces no solamente íbamos a tener las noticias, sino también transmisiones de conciertos de ópera, no solamente aquí en la ciudad, sino también de Chicago o de Nueva York. Los periódicos van a ver en la radio una forma también de transmisión de noticias, se van a asociar, en este caso, el Universal Ilustrado, que era el periódico, y la Casa del Radio, así se llamó, en donde van a hacer una
una casa, pues se le llamó la Casa del Radio, una radiodifusora, una transmisión, eh, que además su primer concierto fue con Andrés Segovia y tocando al piano Manuel M. Ponce, leyendo poesía Manuel Maples Arce, del grupo de los estridentistas. Muy interesante, comienza a haber una nueva difusión. En los periódicos se publicaba, se anunciaba, vean, sección de radiotelefonía, porque eran de las ondas, de la radio, así se le empezó a llamar en un inicio, radiotelefonía, y se convencía a las cantantes de ir a cantar y transmitir a través de la radio. El Mundo era un periódico de ese momento, aquí en la Ciudad de México, y dice, el primer diario que publica en México una sección de radiotelefonía. Otros lo imitarán. Pues sí, varios. Y se comienzan a publicar las historias que suceden, por ejemplo, los enredos e intrigas en la Ópera de Chicago. Pues nosotros nunca habíamos visto la ópera de Chicago, a lo mejor ni sabíamos que había ópera en Chicago, pero aquí cuentan de, pues, incluso los amores dentro de los propios cantantes de las compañías. ¿Por qué? Porque escuchaban a través de la radio las temporadas de ópera, se transmitían. O por ejemplo de María Geritza, que se va a presentar en el Metropolitan Opera House de Nueva York y va a tener dice ahí el periódico, publicado en México, El Mundo, un ruidoso triunfo cantando Tosca. Y vean qué dice el periódico. Tosca nos trajo nuevamente a Madame María Geritza. Cantó Visidarte recostada en el suelo con la mejilla medio escondida en su brazo. Su voz evidentemente adquirió cierta resonancia con la madera de la plataforma, pues nos llegaba más fuerte y más sonora. Decía el cronista de esta época. Otro trabajo que queda, oigan, recuperar las crónicas musicales de tanto del 19 como del 20, ¿eh? Hay muy poquito hecho. Y búsquense en el YouTube a María Yeritza, también a Fleta, para que escuchemos, y está María Yeritza con Visidarte precisamente, para escuchar un poco cómo es que interpretaban y cómo se oían estas grabaciones históricas. A veces se llevaba el aparato transmisor al teatro principal para transmitir desde ahí funciones. A la par de difícil era esto por los micrófonos, y casi siempre eran conciertos, nada más un cantante y el piano, y así eran dos micrófonos, ¿eh? Siempre transmitir ópera es una cuestión complicada, incluso hoy en día. ¿Qué hubo en 1923? ¿Hubo temporada de ópera? Sí, una ópera muy particular. Vino una compañía de ópera rusa, oigan, ¿ustedes creen? Presentó, por supuesto, las óperas de, por ejemplo, El demonio de Rubinstein, Boris Godunov, de Prokofiev, de Shostakovich, pero también incluyó Tosca y Carmen. Pues sí, eran los hits del momento, ¿verdad? No tuvo mucha duración, solo 2 meses, esta compañía de ópera rusa, y hasta ahí. Pues Vasconcelos no seguía apoyando, seguía Vasconcelos como secretario, ¿eh? ¿Y qué sucede? Llegamos a 1924, en donde va a haber un cambio, sobre todo si nos damos cuenta a partir de julio. ¿Qué sucede en julio? Vasconcelos deja la SEP. Y va a haber, si se fijan en este calendario, son funciones. Funciones en el Teatro Esperanza Iris, en el Teatro Herbeu con la Compañía Nacional de Ópera, esa que se presentó en 1920. Hubo funciones simultáneas en el Herbeu y en el Iris con ópera. A veces un día el mismo título operístico. Vean, la Esperanza Iris, todos presentaron ópera italiana. Aida, Rigoletto, Traviata, Tosca, Bohemia, Madama Butterfly, Carmen de Bizet, los hits. La Compañía Nacional de Ópera con Ángel Herrera Esquivel, que va a ser un reconocido barítono y que luego se va a volver un gran maestro de canto. Yo estudié canto con José Briano, que había estudiado con el maestro Esquivel. Fíjense qué fortuna. Y también va a estar José Mojica, un espléndido tenor que luego se va a volver un actor del cine de oro mexicano, ¿verdad? Difícil estudiar esta compañía porque se llamó Compañía Nacional de Ópera. No confundir nacional con que fuera de alguna institución del gobierno. Así se llamaron. Y luego cambió a Compañía de Ópera Nacional. Su característica era tener cantantes mexicanos. En el Teatro de la Ópera, antes Teatro Hidalgo, va a presentar su compañía Consuelo Escobar, otra mujer que hace mucho falta el estudio de estas mujeres empresarias,
del siglo XX, también hay en el XIX. Y en el Teatro de Rebeu, María Luisa Escobar con su compañía de ópera popular. Ella se presentó mucho más los domingos solamente. Y una compañía muy peculiar que también hace falta un estudio, una compañía de ópera de cámara, pero presentaba ópera italiana, ¿eh? O sea, ponían Carmen y Traviata y no importaba que no fuera de cámara. Ángeles Otein, que en realidad su apellido era Nieto y que había invertido su apellido, Armand Cravé, era española, Armand Cravé y Carlos del Pozo, que van a estar aquí en 20 y luego en 24 y luego en 25. 24 fue un año de mucha ópera en este sentido y que va a combinar, ¿sí? A alternarse con ópera a través de la radio. Vean, estos son los conciertos que pude localizar en la prensa durante 24. Había óperas completa o también conciertos misceláneos, ya sea transmitidos de... Incluso en el periódico se va a mencionar que ayer no se pudo transmitir la ópera porque no llegó la transmisión adecuadamente, ¿no? Pero en su lugar llegó el cantante fulano, y cantó unas arias acompañados al piano y dice César Edgar Ceballos, cito, sería común ver la competencia entre ambas radiodifusoras para contratar a los mejores cantantes y publicar en sus respectivos periódicos felicitaciones procedentes incluso de otros países que lograban captar dichas señales. Otro aspecto más, ya estoy casi cerrando. Díaz Dupont. Carlos Díaz Dupont es otro personaje muy importante en la escena de la ópera del siglo XX. Va a publicar este libro a manera de memorias. Y él señala que uno de sus amigos de la escuela tenía muchos discos y que iba a su casa en Milán y Lucerna, en la Colonia Juárez, y ahí escuchaba a Caruso, a Tergazini, a Galligurchi, y el propio Díaz Dupont participaba en concursos en donde se ponía un disco y se le decía qué ópera era, qué romanza, compositor, qué clase de voz y quién era el artista. No, hombre, esos concursos sí estaban y dice, me gané un disco menciona ahí los discos. Entonces, fíjense cómo 24 vamos, después de tener como un momento de poca ópera, va a regresar la ópera de distintas formas a la capital. ¿Qué sucede en 25? Se presenta un caso muy particular, el de Ettore Gorgiou, y va a presentarse, va a iniciar en enero con este anuncio. Lo pongo más grande. Vean, va a presentar a Ida. Va a presentar un dibujo que no se ve que la rúbrica, por más que hasta fui al periódico en físico y no supe quién había hecho dibujo, que más que princesa etíope parece un ídolo prehispánico, oigan, sinceramente. Nuevamente sigue teniendo la idea de pianos y órganos y días antes se presenta en el periódico Todos los cantantes. Eran dos españoles, Fidela Campiña y Jesús de Gaviria, esposos, que van a llegar cuando tienen 31, 33 años. Ahí en el YouTube también hay grabaciones de Fidela Campiña. Y el empresario va a ser Ettore Gorgiou. ¿Quién era? Un director de orquesta que va a presentarse en Estados Unidos y que de repente, bueno, y que lo encontramos en 28 como director de orquesta, pero aquí va a llegar en 25 como empresario. Y va a contratar a Ángeles Otein y Armando Graf y junto con Del Pozo. Dice el demócrata, es de esperarse, y así lo deseamos, que esta noche, más concurrida que en la función del debut, de lo que em, perdón, es que estoy viendo un mensaje de Manuel. Dice, Prats, yo tengo algunos programas del Arbeum donde salen esas ilustraciones. ¡Qué fortuna! La colección de Manuel es impresionante, verdaderamente. Y pues recrean esta parte. Bueno, resulta que la gente no fue al debut de la temporada de ópera y tampoco se presentó en las siguientes funciones. Gil Thor es un cronista de esta época que va a tener su columna por los teatros. No, hombre, se pone al tenor ya como Damaco, Dámaco en la calle. Vean, su voz era débil, insegura en las notas altas, desigual en los registros graves y medio. Dámaco además se fatiga mucho, lo que bien puede ser por la decantada altura que se encuentra en la Ciudad de México o porque no sepa respirar debidamente, influyendo también en eso su contextura. ¡Ay! Se lo acabó, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que ahí mismo, en esa misma
crónicas sobre Dámaco, nos dice, le recomienda a Gil Tor, que es Gilberto Torres, un cronista del que poco sabemos también, le dice que ojalá bajen los precios, que recuerde que María Luisa Tetrazzini fracasó en el Arbeu por pasar una temporada de precios y pasó al Circo Orrin a precios populares donde dice, no solamente se repuso de las pérdidas sufridas, sino que hizo un buen dinero. Y no olvide a Esperanza Iris, quien fundó su éxito económico en meses pasados en la serie de funciones populares que daba. ¿Por qué lo está diciendo? Porque la ópera a las dos funciones a la semana quebró y tuvo una pérdida de 70,000 pesos. ¿Cuánto costaban los boletos? 10 pesos, oigan. 10 pesos luneta y galería 3 pesos. La gente no asistió. Y es una época difícil porque Plutarco Elías Calles va a emprender una serie de reducciones presupuestales. Va a reducir el presupuesto de 1,200,000 a 620,000, va a reducir el personal docente, administrativo, va a haber mucho desempleo, pero eso sí, en el informe presidencial que se conserva de este año, señala que hubo una sección de propaganda cultural, así le llamó, que dio 544 exhibiciones, no especifica de qué tipo, 227 conferencias. Eso sí, pasamos, dice el gobierno, 1,936 películas ante una asistencia total de 125,000 personas. Sin duda, aquí está cambiando en estos años la forma de implementarse nuevos instrumentos, ya no les llamaría civilizatorios, yo diría nuevas formas de demostrar la modernidad en México. La compañía de Gorjú la retoman varios de los cantantes como Bernardo de Muro, que se presenta en el Teatro Olimpia a 5 pesos, oigan, todavía está muy caro, y un grupo de Gorjú se va a hacer una gira por distintos estados de la República, se van a presentar en el Teatro Mier y Terán, hoy es el Macedonio Alcalá de Oaxaca, y de ahí se van a Centroamérica y varios regresan a Italia. Después de Gorjú, se quedan aquí Otein y Del Pozo, que presentan Rigoletto, inician una temporada con Rigoletto entre febrero y marzo en el Iris y en el Olimpia, y va a haber un nuevo intento de formación de la Compañía de Ópera Nacional de Ángeles Esquivel, ahora bajo el empresario Honorato Carrasco, que va a estar casado con Ada Navarrete, quien solicitó apoyo gubernamental para la temporada, no prosperó, no se presenta, y pues bueno, hasta aquí llego con este recorrido de entre 1920 y 25, un periodo de cambios, desafíos sin duda en la ópera en México, pues las transiciones políticas y dificultades económicas se reflejaron en reducciones presupuestales y en una reorientación de prioridades culturales. Los avances tecnológicos de la mano de la radio también impactaron en nuevas formas de escuchar más que ver la ópera, ¿verdad? Y a pesar de estas adversidades, hubo intentos persistentes, nacionales y extranjeros, de mantener viva la actividad operística desde el ámbito privado, así como producto del impulso de varios cantantes. Este lustro estudiado refleja sin duda una búsqueda de renovación, de supervivencia, que refleja un cambio en la compleja realidad cultural y social de esta época. Yo he de seguir trabajando los siguientes años para ver en dónde viene este cambio y que de alguna manera hacia los 50 la ópera en México va a estar completamente en manos del ámbito privado. Hasta van a traer a María Callas, ¿verdad? ¿En dónde va a cambiar? ¿Cómo se van a convertir estas en asociaciones civiles? Pues ya lo veremos. Esto que he presentado hoy para Ópera en Movimiento, no todo lo pueden leer detalladamente. Tengo publicados 3 años, 20, 22 y 23, en la revista Diacronías, que es de descarga gratuita, tanto en la revista Diacronías en palabra de Clio.com y en la revista bicentenario.com.mx del Instituto Mora. Ahí dejo mi correo electrónico, ya saben que siempre me pueden escribir. Nada más díganme, vi la conferencia en Ópera en Movimiento para yo ubicar. Y pues bueno, eso sería parte de esta charla. Y César, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, con todo gusto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy interesante la plática. Vamos a ver si tiene algún comentario, alguna pregunta.
Que tenga alguna duda, con gusto, prenda su micrófono, participe. Paul. Perdón, es apasionante, aparte me emociona muchísimo porque justo es un momento de cambio. Y hay como varios aspectos que me llaman mucho la atención de todo ello, ¿no? Por ejemplo, la escucha comunitaria de la música, de la ópera, que continuó durante buena parte del siglo. O sea, mi maestro Héctor Sosa me decía, pues es que yo iba con Carlos Díaz y a escuchar óperas y él nos hablaba de quién la había cantado en México, porque aparte era una memoria prodigiosa, ¿no? Digo, con algunos hierros que poco a poco se van a ir descubriendo a lo largo del libro, ¿no? De su libro. Pero es fantástica esta cuestión que hemos perdido mucho de escuchar solo la música y en ocasiones somos ya una sociedad mucho más visual en la cual el aparato escénico tiene mucho más peso en la ópera antes que lo vocal, ¿no? Esto es de las varias cosas que me llamaron mucho la atención y que quisiera recalcar la importancia, ¿no? Justo en algún momento habla de las voces antiguas y hay un disco que editó la UAM, perdón, Xochimilco, que se llama Tesoros de la Lírica Mexicana, de la colección Grandes Voces de la Ópera en México, en la cual hay veintitantos cantantes de la época que va desde principios del siglo XX hasta mediados, la segunda mitad más bien. Los últimos cantantes que se pueden escuchar allá son Paulino Sarrea, Carmen Aguilar y Voz, María Bonilla, Belén Amparán, que son como posteriores de la segunda mitad. Sin embargo, nos dan una buena idea de lo que se escuchaba, tanto el repertorio como de la forma de interpretación, ¿no? En ese sentido, hay ya una investigación que puede bien ser transdisciplinaria, en la cual también escuchemos cómo se interpretaba en México ese repertorio y que es súper importante. Pienso, por ejemplo, en María Romero, que justo se retira el mismo año que Irma González hace su debut y que se supone que era una de las más bellas toscas del mundo, ¿no? Pero pues también tenemos a José Mojica, a Ángel R. Esquivel en este disco. Que es muy recomendable. Lo digo también para ver si la UAM Xochimilco lo reedita, porque exacto, es ya inconseguible, ¿no? Y también otro aspecto que me llamó muchísimo la atención, que en realidad son como grandes paréntesis a los cuales yo creo que debemos prestar más atención como objeto de estudio, es las óperas de los autores mexicanos y las zarzuelas y teatro de revista, que también nos falta mucho por estudiar, ¿no? O sea, desgraciadamente hay muy poca información al respecto, se encuentran muchos libretos, pero de la música en ocasiones mucho menos, ¿no? Entonces, creo que como siempre me ha abierto usted la mente para seguir investigando y me emociona muchísimo. Agradezco muchísimo esta plática, por supuesto. Muchas gracias, Emanuel, muchas gracias. Quiero comentar algunas cosas. Este término de escucha comunitaria es magnífico. Y sí, finalmente, no sé si todos lo hagamos, yo de repente lo hago, escucho Opus 94, esta estación, ¿no? Donde transmiten ópera y estoy ahí escuchando y digo, ¿y por qué mejor no pongo un DVD o algo así? Pero sigo escuchando, ¿no? Son formas que se va y que se acuñan en 1923, ¿eh? Yo no hubiera imaginado que la ópera a través de la radio hubiera tenido este impacto. Qué bueno que nos dices el disco de la UAM. Bueno, ojalá lo reediten. ¿Y cuántas cosas nos hace falta de recuperar de todo eso? Ustedes saben que yo siempre digo que soy señorita decimonónica, pero de repente me asomo al 20 y digo, ay, qué barbaridad, cuántas cosas faltan. Y el teatro de revista es una asignatura pendiente, sin duda. Ahora en el coloquio de 1925 en la memoria de México, compartí ponencia con una alumna del conservatorio y Nazaret Romero, y ella habló algo bien interesante de una compañía de
francesa que llegó en 1925 que se llamó Bataclan, que tiene el nombre de este lugar de trágica memoria. Y esta compañía, Bataclan, va a presentarse con muy poca ropa. Este, eh, Dura muy poco y luego los mexicanos replican el modelo, pero no le ponen Bataclan, sino Rataplan. Ah, qué bonito, ¿no? Es todo un mundo que se presentaba también aquí en los teatros y que ellos decían, ojo, esto no es pornográfico, esto también es arte, ¿no? Es la frontera entre la ópera, la zarzuela, la opereta, el teatro de revista es muy delgada en este momento. También nos hace falta mucho que estudiar al respecto. Gracias, Emanuel. Gracias. Muy, muy, muy interesante. María Cristina también tiene una pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, más que pregunta, comentario. Bueno, en primer lugar, felicitar a Aurea. Siempre es un gusto escucharla, ¿no? Porque Muchas gracias. tiene tanto conocimiento. Además, la forma en que lo cuentas, ¿no? Yo soy neófita en el tema de la ópera, pero bueno, como historiadora, me gusta mucho esta parte de contextualizar a las artes, ¿no? Desde la parte política, social, económica, cultural, educativa, ¿no? En este caso, porque entendemos mejor, ¿no? El desarrollo o estos procesos, ¿no? En los que se están inmersas diversas artes. Y yo pienso, por ejemplo, que este tema, pues, es poco accesible para la comunidad en general, ¿no? Para el público en general. Y que sería bueno, ¿no? Hacer una publicación de divulgación, tanto escrita como visual, para que la gente vea este contexto, ¿no? Que tú nos estás contando, ¿no? Que era un arte que no estaba tan alejada de la gente en general, ¿no? Y sobre todo esta parte del radio, ¿no? Esta escucha comunitaria que comentaban ahorita, el imaginar, ¿no? Cómo era que la gente se reunía, bueno, lo vemos en películas, ¿no? Y en fotografías, cómo la gente se reunía alrededor del radio a escuchar, ¿no? A compartir en familia, entre amigos, y escuchar en este caso la ópera, ¿no? Cómo era, bueno, yo me imagino cómo fue, ¿no? Te quería preguntar también si hay algunos testimonios de personas, de la sociedad en general sobre este tema, ¿no? Sobre la escucha de la ópera, sobre su asistencia a la ópera, sobre una ópera en particular. Bueno, en la prensa pues, se publicaban muchas cosas, ¿no? A veces opiniones del público incluso sobre ciertos temas. Si tú te has encontrado algo así para estos años de los que nos hablabas. Gracias, Cristina. Gracias por tus palabras y por estar en este día. Bueno, sería bueno, ¿verdad? Un libro de divulgación. Ya ando pensando, digo, ay, ¿y si hago un libro del siglo de 1920? Pero no, no, acuérdense que soy del siglo XIX. Pero no he encontrado testimonios. Debe haber, el testimonio es el de Carlos Díaz Dupont, que ahí es resbaloso, debo decirlo, porque Díaz Dupont fue un gran director de escena de ópera, de la mediados hasta 84, que es donde terminan sus memorias. No recuerdo en qué año muere. Pero él comienza a escribir todo eso y dice, cuando yo tenía 15 años, 14 y así. Y ahora cuando yo cotejo con los periódicos digo, eso no era cierto, se confundió de año. Entonces, pues eso está resbaloso. Sin embargo, Díaz Supón nos habla incluso de, por ejemplo, el cacle, se le llamaba, al que iban a aplaudir, que te contrataban hasta arriba y que eras el encargado de decir, bravo, aunque se haya equivocado, ¿no? Hay ese tipo de prácticas para que la gente fuera. Entonces, habría que un poco recuperar todo eso. Hay varios familiares de cantantes, ¿no? Que se nos están yendo que también hace falta recuperar esa memoria, ¿no? De mi abuelita decía que fue, no, por ejemplo, yo conozco a los familiares de María Bonilla y ya ellos son historia de historia de historia, ¿no? Ya, porque era lo que decía mi tía que conoció a María Bonilla, que es una de nuestras célebres cantantes, lideristas sobre todo, ¿no? Hay varias mujeres, sobre todo mujeres, en esta primera mitad del 20, que habría que recuperar todo eso. eh, Ese sería un buen campo de estudio y siempre vinculado con la historia. A veces los musicólogos nos vamos mucho por el do mayor, el sol sostenido y pues ya uno deja de leer, ¿no? De plano. Bueno,
Yo no, ¿verdad? Pero me dan ganas a veces. ¡Ah! Y bueno, pienso también que para esta época del nacionalismo, el arte que conocemos es el muralismo, ¿no? Como que falta mucho para que en los libros de texto, ¿no? Por ejemplo, que se hable de todos estos otros temas, estas artes, ¿no? Que también estaban en esa época y no centrarnos, ¿no? En los personajes de siempre, en las obras de siempre, en las artes de siempre, creo que sería muy, muy padre, ¿no? Como que Sí, los chavos, los niños, todos conozcamos, ¿no? De este tema. Y sobre todo usarlo para que ahora en la actualidad vayamos, ¿no? Tengamos el interés de escuchar ópera, ¿no? De solicitar, ¿no? A las autoridades culturales que nos den eso, ¿no? También porque pues al final es algo que nos llena, ¿no? Que nos llena en muchos sentidos. Gracias, Abril. no, al contrario, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Presenta una nota, Laura Schroeder, va a publicar un pequeño artículo como de introducción a Mercedes Mendoza, precisamente acerca de estas memorias, y ella, trató de rescatar las memorias, por parte de los herederos de la información de la soprano, que era de origen de Durango, por eso es que Laura Schroeder le interesa, ella vive en Durango. Entonces, es una forma que nos puede ayudar un poquito a encontrar cómo era ese periodo. No es un artículo exhaustivo porque apenas falta mucha información por buscar, entonces ella empezó a tratar de indagar, pero digo, es un ejemplo de lo que se está haciendo. Muchas gracias, César. Pedro Román, Sí, sí, me escuchan, buenas noches. Con mucho gusto, doctora, y muchas gracias, doctor César, por permitir el acceso. Yo, al igual que la compañera Cristina, he tenido acercamientos pues muy prontos a estos temas dentro de algunas actividades de extensión y difusión de la cultura que hemos tenido aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guadalajara. Pero sí, ciertamente en más de una conferencia o charlas que he visto en diversos medios, se habla de que a lo largo de la historia y en su opinión, no sé actualmente, qué es lo que me gustaría saber, en su opinión, si estas faltas de apoyos, vaya hablando de infraestructura, inversión, hablaba usted de inversión, y también del desconocimiento que hablaba también la compañera, ¿no? ¿Cuántas capas sociales no conocen este tipo de patrimonio cultural? Si se debe a la falta de una política cultural nacional, eso lo he escuchado mucho en ciertas conferencias, charlas, que no ha habido una política cultural nacional que rija, que de manera, pues vaya, a nivel nacional, pues todo lo que viene siendo el resguardo, los mecanismos de difusión, la investigación, inclusive me pareció interesante esto de los espacios, la conformación de los espacios de opinión pública, ¿no? Porque cómo se van a conformar si el público desconoce este tipo de patrimonio o sobre qué base se van a sentar los mecanismos de recepción, por ejemplo, de lo que ven, de lo que escuchan, si muchas veces pues no contamos con el contexto. Este es por una parte. Y segundo, pues sí es lamentable que desde el campo educativo, desde el cual pues yo ejerzo, eh, pues sí haya limitaciones ante lo que en las últimas décadas hemos sufrido en el sistema educativo, que es esto de la tecnocratización, ¿no? Se le ha dado mucho énfasis a la tecnología en sí misma, a la industrialización, objetivos de producción, pero que meramente sigue estando marginada en el currículo esta materia, ¿no? Ese tema tan importante que como comentaban hace un ratito, pues en el siglo XIX pues fue un instrumento civilizatorio, pero también pues ha formado parte de nuestra identidad nacional, pero irónicamente se desconoce, ¿no? Entonces, pues felicitarla por este tipo de charlas que sí me dejaron mucho. Gracias. No, muchas gracias a ti, Pedro. Muy interesante que lo que dices. Voy a hacer un poco de memoria hacia el siglo XIX. Eh, Sin duda, la ópera fue uno de los instrumentos civilizatorios apoyados a través de eh, dinero del gobierno, ya sea gastos secretos o abiertamente, y sin duda dirigido
a la élite, a las élites, como ahora se dice, ¿no? Em, ¿Cómo llegaba a otros sectores sociales? ¿Llegaba? Sería la pregunta inicial. Sí, a través de, por ejemplo, las bandas en las alamedas de las plazas públicas, porque hemos encontrado no solamente menciones en el periódico, sino también partichelas en algunos archivos que tienen números de áreas de ópera de banda, pues que se tocaban. Y entonces la gente tarareaba y conocía de la ópera, además de los sonecitos de la época, por supuesto, ¿no? Y esa va a ser una práctica que va a estar hasta la Revolución Mexicana. ¿Qué sucede después? Es donde aquí viene el cambio. La Revolución Mexicana sí fue un momento muy importante en la vida social de este país para que estos sectores sociales, independientemente de las élites, tengan un camino de oportunidad, ¿no? Y entre ellos el entretenimiento. No diría que hubo una falta de política cultural nacional, porque sí hubo, porque Vasconcelos la encabezó, pero relegó a la ópera, ¿no? Porque hasta hoy la ópera es uno de los espectáculos más caros para hacerse, ¿no? No solamente se necesita tener buenos cantantes, el vestuario, la escenografía, los músicos, las partituras, que se lo aprendan. No, no, pues nada más que César y Emanuel nos digan todo lo que padecen, ¿no? Ese es un problema. Los dineros, sí hubo política cultural, sí, pero se deslizó hacia otros espacios, como el muralismo. Hubo en algún tiempo pues el apoyo a, a los talleres de pintura al aire libre, en esta época, ¿no? Y la ópera se deja de lado. Incluso cuando Carlos Chávez en 48 es nombrado director del IMBA, pues a él tampoco le gusta la ópera, tal cual, y tampoco no la apoya, apoya más la sinfónica, otras manifestaciones, que luego hace una temporada de ópera nacional y entonces ahí surgen Elena, Carlota, y estas óperas de los nacionalistas, ¿no? Em, Sin duda, hoy hay una nueva, em, no quiere decir rescate, bueno, sí, todos estamos rescatando la ópera de estos momentos, ¿no? Del 19, de esta primera década del 20, pero hay un resurgimiento de la ópera como tal. Hay muchos grupos también de jóvenes cantantes mexicanos que están montando, haciendo sus esfuerzos. Pienso en Brenda Santiago también, que intenta ahí hacerle, Carlos Reynoso y Rosalía Ramos, pero ahora no hemos tenido un gran apoyo del gobierno, por ejemplo, a pesar de que este próximo fin de semana va a estar La Leyenda de Rudel en Bellas Artes. Tratan siempre de programar una ópera mexicana en Bellas Artes, ¿no? Pero si vemos el contraste de la cantidad de ópera que había a la poca demanda, a oferta de ópera que hay hoy, pues sí veríamos que sería una falta de política cultural. Más bien yo digo que está destinada hacia otros lugares, desafortunadamente, y entonces dejan a la iniciativa privada, ¿no? A este tipo de asociaciones como Ópera en Movimiento, o a esfuerzos, pues yo trabajo en el IMBA y lucho cada día, ¿verdad? Pero pues no, no es tan fácil, ¿no? Eso sería mi comentario, Pedro. Muchas gracias. 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 Sol, Gracias. Hola, buenas noches y muy interesante. Pues igual en mi caso es más que una pregunta, es un comentario dándole seguimiento a este tema que yo creo que es el que más nos inquieta y nos duele un poco, ¿no? A todos, que es el tema de el abandono en las políticas culturales y, y- y el abandono de la ópera como este instrumento civilizatorio.
Y mi comentario con una pregunta retórica, digamos, dejada así al aire, es como sobrevivientes de este fenómeno estético llamado ópera, para pues exigir a las autoridades, ¿no? El que, el que se retome. A mí me parece una actitud un poco pusilánime de parte de todos nosotros, que lo dejemos así de una manera pasiva y como que resignarnos y decir, ay, pues ni modo, pues todo está muy mal, pues ya saben, gobiernos van, gobiernos vienen, y efectivamente van y vienen, pero nunca hay una mejora para la ópera. Entonces, eso es una pérdida civilizatoria muy profunda. Entonces, yo veo también, retomando el principio de la conversación, que el modelo a seguir lo dejó precisamente Plutarco Elias Calles, y que todo lo que ha vivido este país, independientemente del tipo de gobierno, del color y nombre del partido político, eh, independientemente de su discurso, del gobierno en turno, todos han seguido el modelo callista. E incluso me viene mucho a la memoria un libro que leí las reseñas que me parecieron muy interesantes, pero un libro que hace una comparación de los modelos de el surgimiento de Turquía como nación y el surgimiento de México como nación, comparando a los dos caudillos, y el libro se llama Atatürk y Plutarco Elías Calles. No, Atatürk y el callismo, así se llama. Entonces, bueno, por ahí lo dejo así, lo dejo caer por si alguien lo conoce o lo ha leído, y y que pues lamentablemente, independientemente del color y de la bandera con la cual asuman el gobierno los diferentes proyectos, digamos, siempre se le está quitando a la ópera cada vez más y cada vez más y cada vez más su poder, porque el poder como instrumento civilizatorio no va a perder nada en esta quinta o cuarta revolución industrial en este cuarto tecnoparadigma, que es el de la inteligencia artificial, porque para fortuna nuestra, todavía está muy lejos el momento en que los robots y la inteligencia artificial logren eh, imitar, tan siquiera imitar, y ya no digamos sustituir, el canto operístico. Probablemente otro tipo de canto ya lo están haciendo, y le quito la palabra probable. De hecho, ya lo están haciendo las IA, ¿no? Pero afortunadamente la forma de usar todo el instrumento vocal en la ópera o en el canto lírico o canto clásico está todavía muy lejos de ser atacado, digamos, para sustituirnos a los humanos, ¿no? Entonces, realmente creo que es una pérdida civilizatoria muy profunda, y yo creo que sería un momento muy propicio en que nosotros tendríamos que estar haciendo algo de manera activa. Y bueno, pues dejo así el comentario, pues para simplemente pues como una invitación a hacer algo, a exigir que nuestros gobiernos cambien estas políticas y vean cuánto poder están perdiendo los mismos, ¿no? Pues hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias, Sol. Sí, bueno, un componente más es la IA, que afortunadamente no puede, a lo mejor habrá que cántame el área de ópera con la IA, pero nunca va a poder sustituir porque la ópera implica tanto y el drama se siente, ¿no? Que una máquina no va a poder sustituir eso, afortunadamente, ¿no? Y sí, pues tratar de incidir es lo que tratamos de hacer aquí pues bueno, yo con mis trabajos sin duda, seguramente César también con Ópera en Movimiento y varios otros que ahí estamos en este arduo camino de el impulso de la ópera. Muchas gracias, Sol. Yo tengo una pregunta, bueno, más bien dos preguntas. La Y yo, primera, cuando comentaste acerca del té operístico, me pareció muy padre y además bueno, me salió mi parte veracruzana. Digo, nací en Orizaba y crecí en Jalapa, entonces hablar de 1920 sí es hablar de un desastre muy fuerte en Jalapa, donde se destruyeron muchísimos, muchísimos edificios. Entonces, mi pregunta es si en este evento se llevaron artistas de Jalapa o de Puebla, de las zonas damnificadas, a participar en el concierto o si hubo alguna representación por parte de ellos o nada medio simbólica o algo así. Esa es mi primera pregunta. Y la otra me pareció muy interesante este boom de difusión a través de la radio porque mientras que por fin, bueno, mientras que antes en los periódicos tal vez encontrábamos, no sé, en el Metropolitan se presentó la ópera Aida, cantó fulanito de tal, con muy bonita voz, fue un grandísimo éxito, una pequeña descripción, tal vez por ahí si alguien la daba y hasta ahí. Pero por fin con la radio ya no necesitamos que no nada más nos cuenten, sino realmente podemos hacernos partícipes de ello. Entonces, eso me parece muy interesante porque es como cuando se dieron las transmisiones en vivo del Met, donde todo el mundo se siente que está en el Met, aunque estén en cualquier otro lugar. Entonces, esta idea de cercanía, entonces parece que hubo un paralelismo en ese sentido, obviamente con los diversos medios de cada época. Entonces, si pudieras comentar un poquito sobre eso. Mira, eso. Muy bien, bueno, uno de los problemas que vamos a tener, que también lo tenemos en el siglo XIX, es que se anuncian las funciones, ¿no? Habrá un té operístico, ¿no? Para los damnificados de los sismos, pero a veces no se publican, pues, los programas ni los participantes completos, ¿no? En el caso de este concierto fue organizado, pues no lo vas a creer, por Clema Ponce, ¡ja! Y con Manuel M. Ponce, ¿verdad? No participaron cantantes veracruzanos ni poblanos, sino fue una iniciativa, de la capital para juntar recursos. No se supo si sí se juntó dinero, no, no lo dice el periódico, es una pequeña reseña, revisé dos, tres periódicos y nada más lo anuncian para que la gente vaya. Y lo más simpático del periódico es que incluyó parte de los figurines del desfile de modas. De, o sea, unos contrastes así peculiares, por decirlo menos, ¿no? Y pues sí, el impulso de la radio es algo que cuando yo comencé a estudiar todo eso dije, "Ah, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Nunca lo hubiera pensado esta importancia de la radio que hoy es parte de nosotros mismos, ¿no? Ya, bueno, yo todavía escucho mucho radio, ¿eh? Todavía, ¿no? Pero de repente veo a los jóvenes que pues no, escuchan pues el YouTube, el TikTok y todas esas cosas, ¿no? Ya cambian los paradigmas sin duda. Muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario, César. Emanuel. Sí, solo para agregar una cosita más, en realidad esta cuestión de los cantantes presentándose en la radio, haciendo transmisiones, dura buena parte del siglo. O sea, Guadalupe Solórzano, una de nuestras grandes mezzosopranos, aún me dice, no, pues es que yo iba con Irma González, iba con Carlos Puig, iba con bla a cantar a la radio, ¿no? E incluso a la televisión. Es todavía un trabajo que nos falta, pues muchísimo que nos falta por trabajar en realidad al respecto de la ópera, no solo del siglo XX, sino de los anteriores y del presente también. Bueno,
Ya cerrando nuestra sesión, agradecemos de nueva cuenta a la doctora Aurea Maya. Muchas gracias por esta maravillosa plática y por esta maravillosa forma de estudiar la ópera de mexicana en México, desde nuestras fuentes, por supuesto. Por supuesto, les invitamos a que nos sigan en las redes y página, Ópera en Movimiento en Facebook y en Instagram. Y quisiéramos invitarlos a los cursos de introducción a la ópera que van a empezar en enero y a la zarzuela que comienza en abril. Y por supuesto, estar atentos a las pláticas que tendremos a partir del próximo año. Les deseamos felices fiestas y ojalá nos acompañen el próximo año para saber un poquito más del fenómeno operístico, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas Muchas gracias. 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 Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Gracias.